En Colombia nos vamos para la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Laura Daniela, ¿por qué? ¿Qué pasó? Marcela, pues vamos a la Unidad de Gestión del Riesgo porque la representante a la Cámara por Risaralda, Carolina Giraldo de la Alianza Verde, denunció presuntas nuevas irregularidades en contratos de esa entidad. Se trata de contratos por más de 10.000 millones de pesos para la construcción de 14 puentes en los municipios de Mistrató y Pueblo Rico en Risaralda. Pues por eso nos conectamos con ella a esta hora. Representante Carolina Giraldo, bienvenida a la W. Muy buenos días, un saludo muy especial a ustedes en la mesa de trabajo y por supuesto a toda la audiencia. Representante, inmediatamente preguntarle por esos contratos, son 10.000 millones de pesos y usted dice que esto le huele muy mal. ¿Qué tipo de irregularidades identificaron puntualmente en esos contratos que hay que decir, recordemos, se firmaron bajo la dirección de Olmedo López? Sí, así es. Recordemos, estos dos son contratos, uno para Pueblo Rico por 2 puentes peatonales, casi 2.000 millones de pesos, y otro para Mistrató, puentes peatonales, 12 puentes peatonales originalmente, pero ya vamos en 6, por casi 8.000 millones de pesos. Estos son contratos que fue Olmedo López hasta allá, los prometió de viva voz, hizo reuniones con las comunidades, tuiteó como loco y hoy los puentes no existen. Los contratos están firmados desde noviembre, diciembre del año 2023, pero los puentes hoy no existen. Entonces, ¿qué hemos encontrado haciendo toda la investigación? Que no ha sido fácil, porque no hay nada, casi nada en el SECOP prácticamente, aunque ellos, la ONGRD, tiene la obligación de subir la documentación al SECOP. La verdad es que la información está muy incompleta y a mí incluso me tocó recurrir a tutelas para que me entregaran esta información. Entonces, por un lado, tenemos que estos fueron contratos que se adjudicaron vía directa a través de la FIDU previsora, supuestamente porque había ocurrido una emergencia invernal. Pero resulta que al día de hoy no tenemos los puentes, o sea que la urgencia por la que se contrató pues parece que no era real y mientras tanto sí se aprovechó de la figura de la contratación directa para no recurrir probablemente a la licitación pública. Tenemos incluso un contratista en Pueblo Rico que se hace autocertificaciones para poder cumplir con los requisitos. Esto es absolutamente indignante. Pero tal vez lo que es más indignante tiene que ver con los presuntos sobrecostos. Y es que miremos, por ejemplo, lo que nos pasa en el municipio de Mistrató. Allí, más o menos la tercera parte es el concreto. Y miremos los costos del concreto. La gobernación de Risaralda es muy clara y publica unos precios de referencia. 500.000 pesos por metro cúbico de concreto. Bueno, pues ellos lo contrataron a 1.100.000 pesos. Esto es un aumento de casi un 126%. Representante. Es absurdo cómo se hacen esos sobrecostos de esa manera. Representante, permítanos un momento que vamos a saludar al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, al director. Buenos días, bienvenido a la W. Director Carlos Carrillo, usted evidencia corrupción porque la representante dice que esta información no es pública, ¿por qué no se puede conocer? Bueno, muy buenos días, un saludo para usted, para toda la mesa de la W y para todos los oyentes y por supuesto a la representante. Pues venga, yo sí quiero ser muy directo con esto. En la administración de Olmedo López eran unos chambones y pues generalmente cuando a mí me tocó asumir esto sin empalme, con Olmedo huyendo de la justicia, con básicamente toda la dirección de la ONGRD o en la cárcel, o creo que en últimas terminarán todos allá, pero pues además recibir una entidad que no solamente durante Olmedo López, sino básicamente desde siempre, ha sido pues una entidad que es básicamente la gallina de los huevos de oro justamente por la contratación en caliente. Pero yo sí debo decir que pues hago una invitación muy respetuosa a la representante, pues que más faltaba, pues ella hace política y está en todo su derecho de hacer política, además pues es una congresista de oposición, pero pues uno debe investigar más a fondo para hacer estas denuncias, porque es que la palabra UNGRD, la sigla UNGRD es el abracadabra para que usted salga en los medios.
Entonces, si cualquier congresista dice la palabra mágica UNGRD, pues inmediatamente va a salir pues hasta en la sopa. Y eso es lo que muchas veces buscan los congresistas. Pero, por ejemplo, cuando se dice, uno tiene que ser responsable con las afirmaciones que hace cuando hace control político. Cuando se dice, es que los puentes están en el aire, pues eso es un copy que suena bien, pero pues la verdad es que los dos puentes de Pueblo Rico, esos dos puentes están para entregar. Esos puentes sí se hicieron, esos puentes, y pues qué bueno sería que cuando los entreguemos oficialmente la representante nos acompañe. Pero entonces, ¿que el contrato es un contrato chambón? Sí, es un contrato chambón. Y pues yo invito a la representante a que haga las denuncias correspondientes, que esto no se quede simplemente en medios de comunicación y de buscar una visibilización, sino que haga las denuncias. Y ahí, por ejemplo, se va a encontrar con una cosa, y le repito, ese contrato no lo firmé yo lo recibo ya firmado, y a mí lo que me interesa es que los puentes se hagan, porque las comunidades los necesitan. Sí, de acuerdo. A mí lo que me interesa es la gestión, la ejecución. A mí lo que me interesa es que los recursos no se pierdan, y entonces, por ejemplo, eso suena muy bien cuando ella dice, es que hay sobrecostos en el valor del metro cuadrado de concreto, pero ella, por ejemplo, no revisó los APU, el análisis de precios unitarios, donde se habría encontrado, o si me lo hubiera preguntado, nosotros contestamos los derechos de petición. De hecho, pues los congresistas cuando hacen sus debates de control político lo hacen con la información que nosotros les entregamos, y se habría encontrado en los análisis de precios unitarios. Sí, de acuerdo. Director, permítanos, porque justamente usted... Permítame concluir lo de los precios del concreto, porque es importante, porque es ahí donde la representante está diciendo que hay sobrecostos. Si mirara ese análisis de precios unitarios, encontraría que dentro de ese precio que ella dice está incluida la mano de obra, la instalación de las zapatas, las varillas. O sea, no puede simplemente decir que esos son unos bultos de cemento que se llevaron de aquí para allá y hacer ese precio, porque dentro del precio que ella está dando están incluidos otros ítems, pero pues la representante no se tomó la molestia de revisar esos precios unitarios. Claro, pero director, usted ya ha dado unas claridades, ahí está su versión sobre lo que está ocurriendo, pero permitámosle entonces ahora a la representante Carolina Giraldo, porque usted le ha hecho unos señalamientos sobre, digamos, el sustento de esta denuncia que ella está haciendo y de sus señalamientos, y la señala de tener supuestos intereses políticos detrás de la denuncia. ¿Qué responde ante esto, representante Giraldo? Sí, yo soy una representante independiente y la verdad es bastante juiciosa. Nunca me ha tocado retractarme de ninguna de mis denuncias que he hecho, y por supuesto esto estará en los órganos de control. Lo primero es que si el director Carrillo sabe que esto no está completo en el SECOP, ¿por qué no ha subido las cosas al SECOP para que la información pueda ser pública? Porque en los derechos de petición que yo envié me tocó recurrir a la insistencia y por último a la tutela, precisamente porque la UNGRD no me daba la información como debería ser. Sobre lo específico de los precios del concreto, nosotros sí hicimos la investigación como era. Incluso a mí la gente me decía, es que Carolina, debe ser que ha incluido otros ítems como él lo está diciendo, y entonces lo verificamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el precio del transporte es un ítem diferente y hay otros ítems que están en otros lugares. Esto es el precio del concreto por metro cúbico, lo que está allí incluido, y eso lo verificamos. Pero tal vez la pregunta más grande que yo le tengo al director Carrillo, porque es cierto que él heredó estos contratos del señor Olmedo López, es por qué en septiembre, según la documentación que nosotros tenemos, incluso informes de interventoría, él mismo avaló que en lugar de 12 puentes en Mistrató fueran 6 por la misma plata. Es decir, que se hiciera la mitad de la obra, y hoy le están diciendo a las comunidades, vamos a empezar las obras, porque gracias a nuestras denuncias tuvieron que ir a hacer visitas, pusieron unas vallas, pero las obras no están por terminar. ¿Pero por qué hoy le están diciendo a las comunidades que en lugar de ser 12 puentes, les van a hacer la mitad, les van a hacer 6 puentes? Esto no tiene ninguna presentación.
Sí, y es que, claro que sí, señor director, porque es que tenemos un documento, dice Juan Carlos Triana Castillo, ingeniero civil, en el que se dice que exactamente el 13 de noviembre, después de casi 5 meses, la UNGRD autorizó que solamente se hicieran 6 puentes, como lo menciona la representante. ¿Por qué? Sí. Pues bueno, lo primero que yo debo decir es que la representante no es una representante independiente, tiene una militancia política y es una representante pues de Claudia López, del claudismo, y es una representante de oposición y eso está bien y eso... No, yo no permito que me digan eso a mí cuando yo he hecho mi carrera política a pulso y soy una representante de Risaralda, que el director Carrillo nunca ha interactuado conmigo. Yo no permito que me trate de esa manera, director. Un poquito de respeto, por favor. Yo la dejé hablar, déjeme usted hablar a mí. Entonces, vamos a hablar de los... Pero con la verdad. ¿Cuánto es que yo estoy hablando con la verdad y creo que usted no, porque por ejemplo, fíjese cómo se enredó en la respuesta que acaba de dar. Y entonces usted se pone a hablar del transporte, pues es que el transporte es un ítem aparte. Yo no le estoy hablando del transporte, yo le estoy hablando de la fundición en sitio de ese concreto, yo le estoy hablando de las varillas, yo le estoy hablando de la mano de obra y por eso la invito respetuosamente, representante, a que con muchísimo gusto le hacemos llegar ese análisis de precios unitarios para que su unidad de trabajo legislativo la analice y qué bueno sería que usted así como ha hecho estas publicaciones, considero yo, y esa es una opinión a la que tengo derecho, con el ánimo simplemente de visibilizarse en la ola de desprestigio de la UNGRD, usted también publique ese análisis de precios unitarios para que quede zanjada esa afirmación que usted hace del 1,000,000 y tanto del metro cúbico de concreto, porque esa es la parte que le falta a usted en su investigación y yo con mucho gusto se la entrego. Si hubo una demora en la contestación de los derechos de petición, pues yo se lo aseguro que en este momento apenas llegue a la oficina, porque estaba en una entrevista en RTBC, voy a ir al equipo de trabajo legislativo y les voy a preguntar por qué se demoraron en contestarle. Yo le cuento que además... ¿Y por qué no suben las cosas al SECOP? ¿Y por qué son porque ya le digo, nosotros sí subimos las cosas al SECOP. Y nosotros sí revisamos lo de la APU. Pero lo que pasa es que yo no puedo... Pero déjeme hablar, representante. Nosotros sí subimos las cosas al SECOP, pero es que ser detective de SECOP no es hacer control político. Para eso usted como congresista tiene además... unos tiempos privilegiados para requerir la información que nosotros entregamos con mucho gusto. A nosotros nos envían centenares, porque no solamente es usted, son todas las compañeras de su partido, son toda la oposición al gobierno, son todos los de Fajardo, son todos los del Centro Democrático, son los organismos de control, es la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, la Corte Suprema, la que envía requerimientos cada minuto a la UNGRD. Y eso no se contesta solo, eso no lo contesta Grok, eso no lo contesta la inteligencia artificial. Esos son unas personas que trabajan y que se quedan y que trasnochan y que pues hay que contratar cada vez más y más y más y más para poderles responder a ustedes porque esa es mi orientación como director, que se contesten y que se contesten de fondo. Nunca. Si tuvieran los documentos al SECOP, ni siquiera tendríamos necesidad de hacer eso. Los documentos nosotros pero me tocó tutela. Pero representante, venga, le explico. Es que usted no quiere entenderlo. Venga, le explico. No, el atraso en la gestión documental de la UNGRD es dolosa. Usted un día si quiere me acompaña y le muestro los archivos. Sí, eso es papel. Claro. Lo hacían todo en papel, firmado a mano, para desaparecer las cosas. Claro, doctor porque Carrillo, la UNGRD era un nido de corrupción y lo que nosotros hemos tratado de hacer es no solamente limpiarlo, sino hacer los proyectos. Entonces, ¿usted de verdad cree, representante, que un puente de esos vale 500 millones de pesos? No vale 500 millones de pesos. Pues si esperamos, usted me pregunta sí, doctor ¿por Carrillo? qué de 12 pasamos a 6? Pues porque para eso es para lo que alcanza la plata. Cuando se hicieron los diseños, y aquí es importante hablar nuevamente de eso. Doctor Carrillo. En principio dijeron, permítame terminar el tema de los diseños porque es importante. En principio dijeron que había diseños. Los diseños no existían. Eran un dibujito, literalmente como si lo hubieran bajado pues de internet. Entonces, tuvo el contratista que hacer unos diseños que yo considero, se lo digo, hay que pagárselos, porque los diseños no existían. Ese contrato estuvo suspendido, ese contrato ha tenido todo tipo de problemas. Entonces, tal y como pasa con los centenares de contratos que yo me he encontrado, yo tengo que tomar la decisión que más beneficie a los ciudadanos. El caso, por ejemplo, de Caragato, yo tomé la decisión de romper ese contrato de manera unilateral, arriesgándome a todo lo que me arriesgué,
porque era un contrato que era inviable. En este caso del contrato de los puentes, tomamos la decisión de mantener el contrato vivo y buscar que esos puentes se construyan lo antes posible. Se van a construir 6 porque la plata que se contrató no alcanza para hacer los otros 6 y yo no puedo hacer una adición gigantesca para poder conseguir los recursos. Habrá que hacer esos 6 puentes y 6 puentes son mejor. Sí, doctor Carrillo, justamente de eso que usted está hablando de Caregato, yo sí quiero preguntarle qué va a pasar con esa emergencia de La Mojana, porque estamos otra vez en lo mismo y ya son 200.000 personas afectadas y puede ir creciendo el número. Es que usted nos dice que toma una decisión de impedir esos contratos, etcétera, pero la gente sigue en la misma emergencia de hace años. ¿Qué va a pasar para solucionarle la vida a esta gente en La Mojana? Debo decirle que la situación no es la misma porque hay una obra que ya está contratada, que son 25.000 horas de maquinaria amarilla, una maquinaria que está ya en La Mojana. En este momento el contratista está haciendo los estudios topográficos porque fíjese usted, por un lado, entonces aquí la representante enfatiza la falta de planeación en los contratos de Olmedo, pero usted por el otro lado me dice que cómo así que se está demorando en planear los proyectos. ¿Qué se va a hacer en La Mojana? En La Mojana se contrató esa obra de emergencia que consiste en 25.000 horas de maquinaria amarilla para ensanchar el Canal de la Esperanza, pero a la vez estamos estructurando un proyecto con debida planeación, ¿cierto?, que requiere de unas fases de factibilidad, contratación, que no es hacer 2 clics en un computador y sale el proyecto, porque son proyectos de centenares de miles de millones de pesos que deben hacerse con el principio de planeación. Entonces yo sí considero que no es acertada la afirmación de decir que todo sigue igual en La Mojana, porque para empezar, pues se protegieron los recursos públicos en un contrato enredadísimo, ¿cierto?, como están enredados todos. Este contrato de los puentes, que es un contrato en últimas diminuto comparado con la mayoría de contratos de la UNGRD, todos los contratos aquí están enredados. Sí, pero director, hay unos que se han podido salvar, como espero que se pueda salvar y se puedan entregar esos puentes, y hay otros que yo he tenido que romper. Sí, pues obviamente el tema es que hoy estamos registrando nuevamente inundaciones en La Mojana y la importancia es que avancen las obras, pero director, le agradecemos mucho por estos minutos en la W, seguiremos muy atentos a lo que ocurra allí en Caregato y en La Mojana y con lo que está sucediendo con las lluvias, que tenga usted una feliz mañana.